Hola, 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 amantes de las novelas turcas y bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito. ¿Cómo están todos? Espero que estén genial, porque yo estoy súper emocionado. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, les va a encantar. Prepárense para el drama, el chisme y las revelaciones. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no vamos a hablar de sus increíbles actuaciones en Love is in the Air, aunque también podríamos hacerlo, la química era explosiva, sino de algo mucho más jugoso, mensajes secretos. Sí, señores y señoras, hoy vamos a destripar un supuesto escándalo, o más bien, la revelación de mensajes que, según algunos, revelan la verdad detrás de la relación de estas dos estrellas. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de esta y otras bombas informativas, quiero pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Tenemos un montón de contenido increíble, desde análisis de series, hasta chismes, entrevistas y mucho más. Así que suscríbanse ahora mismo. Bien, vamos al grano. Todos recordamos la fiebre que causó Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y Kerem Bürsin y Hande Erçel, sus protagonistas, se convirtieron en la pareja de moda. La química entre ellos era innegable y los rumores de romance saltaron a la vista, de los sets a las redes sociales. Y aunque ambos negaron el romance durante un tiempo, finalmente, las fotos y los vídeos no dejaron lugar a dudas, estaban juntos. La relación, como todas, tuvo sus altibajos, pero el público la adoraba. Parecía que eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, todo lo bueno llega a su fin. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis, y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Como es habitual, la prensa y las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo infidelidad? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, como siempre, eran vagas y ambiguas. Pero en el mundo del chisme, como ustedes saben, siempre hay alguien que tiene información privilegiada. Y aquí es donde entran en juego los famosos mensajes secretos. Según ciertas fuentes, mensajes filtrados, o supuestamente filtrados, revelaron detalles sobre la relación de Kerem y Hande, y lo que realmente llevó al final de su romance. Ojo, quiero aclarar que no tenemos forma de verificar al 100% la autenticidad de estos mensajes. Por lo tanto, lo que les voy a contar es basado en lo que se ha publicado, y lo trataremos con pinzas, ¿de acuerdo? Los supuestos mensajes, que circulaban principalmente en redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, revelan supuestas conversaciones entre Kerem y Hande, así como entre Kerem y otras personas. El contenido de estos mensajes es, bueno, digamos que no precisamente agradable. Según lo que se filtró, los mensajes sugerían desacuerdos, celos, y un desgaste en la relación. Pero profundicemos un poco más en esta olla de presión que, al parecer, explotó entre estas dos estrellas. ***, un análisis más detallado de los supuestos mensajes ***. La filtración de estos mensajes, ya sean verdaderos o falsos, causó un revuelo considerable. La prensa turca, siempre ávida de jugosas historias, se lanzó a investigar, analizando cada palabra, cada frase, buscando pistas que confirmaran o refutaran su autenticidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, teorías y especulaciones. Los fans, divididos entre la incredulidad y la decepción, debatían acaloradamente sobre lo que realmente había ocurrido. Los mensajes, supuestamente extraídos de conversaciones de WhatsApp y otras plataformas de mensajería, presentaban una imagen bastante sombría de la relación. No se trataba de un cuento de hadas con final feliz, sino de una relación con fricciones, desencuentros y, al parecer, un profundo desgaste. ***, la diferencia de estilos de vida, un abismo infranqueable, ***. Uno de los temas más recurrentes en estos mensajes, según se comenta, era la diferencia en la forma de vida de Kerem y Hande. Al parecer, Kerem, con una visión más centrada en su carrera y en sus proyectos profesionales, buscaba una relación más madura y estable, con aspiraciones de futuro a largo plazo. Buscaba una compañera que entendiera sus ambiciones, que lo apoyara en sus proyectos y que, tal vez, estuviera dispuesta a construir una vida juntos, fuera de los reflectores y la vorágine de la fama.
Ande, por otro lado, parecía estar en un momento diferente de su vida. Disfrutaba plenamente de la fama, la atención mediática y la vida social que conlleva ser una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su agenda estaba repleta de compromisos, eventos y proyectos profesionales. Quizás, según lo filtrado, no estaba lista para comprometerse al nivel que Kerem deseaba. No estaba preparada, o al menos así se insinuaba, para renunciar a la libertad y las oportunidades que le brindaba su exitosa carrera. Este choque de perspectivas, esta diferencia en las prioridades y en los ritmos de vida, habría generado tensiones y malentendidos. Kerem supuestamente se sentía frustrado por la falta de compromiso de Hande, por su aparente resistencia a construir un futuro juntos. Hande a su vez podría haberse sentido presionada, asfixiada por las expectativas de Kerem, por la necesidad de encajar en un molde que no se ajustaba a su personalidad ni a sus aspiraciones. Un fragmento de un supuesto mensaje de Kerem, filtrado a la prensa, decía: «Siento que no estamos en la misma página. Quiero construir un futuro, pero no sé si ella está lista para eso». Otro mensaje supuestamente de Hande reflejaba cierta incertidumbre: «No sé qué quiero, no sé qué necesito. Todo es tan confuso». Estos mensajes, de ser auténticos, revelan la dificultad de conciliar dos estilos de vida tan diferentes, dos ambiciones que, aunque compatibles en el plano profesional, podrían ser incompatibles en el terreno personal. *** Los celos, un enemigo silencioso, ***. Otro tema recurrente en los supuestos mensajes filtrados fueron los celos. Los celos, esa emoción compleja y destructiva, que a menudo envenena las relaciones, al parecer, también se hicieron presentes en la de Kerem y Hande. Según lo que se filtró, ambos actores sentían inseguridades. Kerem supuestamente se sentía molesto por la atención desmedida que Hande recibía, por la constante presión mediática a la que estaba sometida. La fama de Hande crecía día a día, y su imagen era omnipresente en las revistas, en la televisión y en las redes sociales. Kerem quizás sentía que esa atención, ese brillo, le robaba tiempo y energía a su relación. Podía percibir una competencia, una rivalidad implícita, aunque fuera puramente imaginaria. Hande a su vez podría haber sentido celos de la estrecha relación de Kerem con algunas personas de su entorno, especialmente con sus amigos y colegas de trabajo. En el mundo del espectáculo, las relaciones son ambiguas y complejas. La línea entre la amistad y algo más puede ser difusa. La cercanía entre Kerem y otras mujeres, por ejemplo, podría haber generado inseguridades en Hande, alimentando sus celos y desconfianza. Un supuesto mensaje filtrado, atribuido a Hande, decía: «Siento que siempre está rodeado de gente. No sé si confío en todos». Otro mensaje supuestamente de Kerem, revelaba su frustración: «Siempre tengo que estar explicando quién es quién. Es agotador». Estos mensajes, de ser auténticos, revelan la fragilidad de la relación, la falta de confianza mutua y la dificultad de gestionar las inseguridades. *** Tensiones en el trabajo, un factor decisivo, ***. Además de las diferencias en la forma de vida y de los celos, los mensajes filtrados también insinuaban posibles roces en relación al trabajo. Ambos actores eran ambiciosos y exitosos en sus carreras. Sus decisiones profesionales, la elección de proyectos, la forma de gestionar sus carreras, podrían haber generado tensiones y desacuerdos. En el mundo del espectáculo, las decisiones profesionales suelen ser muy personales y delicadas. Los actores tienen que lidiar con agentes, productores, directores, y con la presión constante de mantenerse en la cima. Es fácil que surjan conflictos de intereses, que las ambiciones individuales choquen con las de la pareja. Según los mensajes filtrados, existían ciertas tensiones en cuanto a las decisiones profesionales de ambos, y la forma en que manejaban sus carreras. Kerem supuestamente era más conservador, más cauteloso en sus elecciones. Hande, por otro lado, era más audaz, más arriesgada. Esta diferencia en las perspectivas podría haber generado desacuerdos y malentendidos. Un supuesto mensaje filtrado, atribuido a Kerem, decía: «No estoy de acuerdo con su próximo proyecto. No creo que sea lo mejor para su carrera». Otro mensaje supuestamente de Hande reflejaba su frustración: «Siempre me está diciendo qué hacer. Necesito mi propia libertad». Estos mensajes, de ser auténticos, revelan la dificultad de conciliar las ambiciones profesionales con la vida en pareja, la necesidad de respetar la independencia de cada uno y la importancia de apoyar las decisiones del otro.
Asterisco asterisco el mensaje de despedida, la estocada final, asterisco asterisco. Uno de los mensajes más polémicos, supuestamente de Kerem, se refería a la necesidad de tomarse un tiempo. Necesito espacio, decía uno de los mensajes filtrados, no sé si esto va a funcionar, ande. Este mensaje de ser auténtico es un claro indicio de la crisis que atravesaba la relación, de la necesidad de alejarse para reflexionar, para tomar distancia y evaluar el futuro de la pareja. Otros mensajes atribuidos a Ande mostraban cierta frustración y tristeza por la situación. No quiero perderlo, decía un mensaje, pero no sé qué hacer. Estos mensajes de ser auténticos revelan el dolor y la incertidumbre que acompañan a una ruptura, la dificultad de aceptar el final de una relación, la lucha interna entre el deseo de seguir adelante y la añoranza del pasado. Asterisco asterisco la verdad detrás de los mensajes, realidad o ficción, asterisco asterisco. Cabe destacar que, como dije al principio, la autenticidad de estos mensajes nunca fue confirmada. Tanto Kerem como Ande nunca se pronunciaron directamente sobre ellos, lo que generó aún más especulaciones. Algunos argumentaron que los mensajes eran falsos, creados para dañar la imagen de ambos, para alimentar el morbo y el sensacionalismo. Otros creyeron que eran auténticos, y que revelaban la verdadera razón detrás de la ruptura, las causas ocultas que nadie quería confesar. Lo cierto es que independientemente de la veracidad de los mensajes, el supuesto escándalo generó un gran revuelo. Los fans de la pareja quedaron devastados, y la prensa se alimentó del drama. Se especuló sobre los motivos de la ruptura, y se buscaron culpables. El morbo estaba servido. La historia de amor que había cautivado a millones de personas parecía haber llegado a su fin, y el público quería saber por qué. Asterisco asterisco las consecuencias del supuesto escándalo asterisco asterisco. En cuanto a las consecuencias, la verdad es que no hubo grandes repercusiones, al menos en el plano profesional. Kerem y Ande siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, y ambos han tenido mucho éxito. Kerem por su parte ha participado en otras series y proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Ande ha seguido siendo una de las actrices más populares de Turquía, e incluso ha incursionado en el mundo de la moda, consolidando su imagen como un icono de estilo y belleza. Sin embargo, el supuesto escándalo sí tuvo un impacto en la percepción pública de ambos. La imagen de la pareja perfecta, que había sido cuidadosamente construida, se vio empañada por los mensajes filtrados. Los fans, aunque en su mayoría comprensivos, sintieron una cierta decepción, una desilusión al comprobar que la vida de sus ídolos no era tan idílica como parecía. La prensa, por su parte, continuó especulando sobre la vida sentimental de Kerem y Ande, alimentando el morbo y el sensacionalismo. Cada nueva relación, cada nuevo rumor, era analizado con lupa, buscando señales que confirmaran o desmintieran la veracidad de los mensajes filtrados. Asterisco asterisco la lección que debemos aprender asterisco asterisco. Lo más importante y lo que creo que debemos recordar, es que estamos hablando de personas. Detrás de cada personaje famoso hay seres humanos con sentimientos, con problemas, y con vidas privadas que merecen respeto. No podemos y no debemos juzgar a nadie basándonos en rumores o en mensajes filtrados, sin saber la verdad completa. La vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y fascinante, también está llena de desafíos, de presiones y de contradicciones. Es importante recordar que a menudo, lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una parte de la historia. Y en el caso de Kerem y Ande, la historia que se filtró es solo eso, una versión. Una versión que puede estar manipulada, exagerada o simplemente malinterpretada. Asterisco asterisco conclusión, reflexiones finales asterisco asterisco. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la vida de las celebridades no es tan perfecta como a veces parece, y que las relaciones, por más bonitas que sean, pueden ser complicadas. Y sobre todo que debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos, y no dejarnos llevar por el morbo y el chisme. La verdadera historia, la que realmente importa, es la que viven Kerem y Ande en privado, lejos de los reflectores y de la atención mediática. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el supuesto escándalo de Kerem y Ande. Como siempre les he contado lo que sé y les he dado mi opinión, pero recuerden que esto es solo una parte de la historia. La verdad probablemente la conocen solo ellos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los mensajes filtrados son reales?
¿Cómo ven la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que los medios de comunicación y las redes sociales influyen en la vida de las celebridades? ¿Creen que la fama es un precio demasiado alto para pagar por el éxito? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, para que todos se enteren de este chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido increíble esperándolos. Les prometo que seguiremos destripando los secretos de las series turcas, las vidas de sus estrellas y las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.